Capítulo 6. El paraíso. La belleza y la felicidad del paraíso. ¿Qué clase de personas van al paraíso? Lucas 23:43. Entonces Jesús le dijo: De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Todos aquellos que creen en Jesucristo como su Salvador personal, y cuyos nombres están escritos en el libro de la vida, podrán disfrutar de la vida eterna en el cielo. Ya he explicado, sin embargo, que hay pasos o niveles en el crecimiento de la fe, y que las moradas, coronas y recompensas en el cielo dependerán de la medida de fe de cada uno. Aquellos que se asemejen más al corazón de Dios, vivirán más cerca de su trono, y mientras más lejos permanezcan del trono de Dios, menos reflejarán su corazón. El paraíso es el lugar más lejano del trono de Dios, tiene la menor luz de gloria, y es el nivel más bajo en el cielo. No obstante, es aún incomparablemente más hermoso que esta tierra, incluso más hermoso que el jardín del Edén. ¿Qué clase de lugar es el paraíso y quiénes irán ahí? 1. La hermosura y felicidad del paraíso. El área que se encuentra al extremo del paraíso es usada como lugar de espera hasta el día del gran juicio del trono blanco, Apocalipsis 20, 11-12. Excepto para aquellos que ya se encuentran en la Nueva Jerusalén, al haber alcanzado un corazón conforme al de Dios y colaboran con la obra de Dios, todos los demás, que desde el principio fueron salvos, están esperando en esa área al extremo del paraíso. Por eso, el paraíso es tan grande y amplio que sus áreas circundantes son usadas como lugar de espera para todas esas personas. Aun cuando este vasto y amplio paraíso es el nivel más bajo del cielo, es incomparablemente más hermoso y más feliz que la tierra, que está bajo la maldición de Dios. Además, debido que es un lugar donde entrarán los que son formados y cultivados en la tierra, hay mayor gozo y felicidad que en el huerto del Edén donde vivió el primer hombre, Adán. Ahora, veamos la belleza y felicidad que Dios ha revelado del paraíso. Vastas planicies llenas de hermosos animales y plantas. El paraíso es semejante a una vasta y extensa planicie con hermosos jardines y áreas muy bien arregladas cubiertas de césped. Muchos ángeles cuidan y dan mantenimiento a estos lugares. Los cánticos de las aves son tan claros y puros, y hacen eco por todo el paraíso. Se asemejan mucho a las aves de la tierra, pero son un poco más grandes y tienen plumas más bellas. Cuando trinan o cantan en grupos, es realmente maravilloso. Además, los árboles y las flores de los jardines son primorosos y frescos. En este mundo las flores y los árboles se marchitan y se secan con el tiempo, pero en el paraíso los árboles se mantienen verdes y las flores nunca se marchitan. Cuando uno se les acerca, las flores sonríen y algunas veces despiden a la distancia su original y única mezcla de esencias y aromas. Los árboles, frondosos y robustos, dan muchas clases de frutos. Son un poco más grandes que los frutos de esta tierra. La cáscara es brillante y se ven deliciosas. No necesitan pelar la cáscara porque no hay polvo ni gusanos. Imagínese qué hermosa y feliz sería esta escena. Gente sentada alrededor de una hermosa llanura, conversando con canastas llenas de apetitosas y deliciosas frutas. También, en esta amplia planicie hay muchos animales. Entre estos hay leones que se alimentan pacíficamente de hierba. Son mucho más grandes que los leones de la tierra, pero no son nada agresivos. Son muy cariñosos porque tienen un carácter dulce, apacible y su pelaje es limpio y brillante. El río del agua de vida fluye calmado y silencioso. El río del agua de vida fluye por todo el cielo, desde la Nueva Jerusalén hasta el paraíso, y nunca se evapora o contamina. El agua de este río, que se origina y proviene del trono de Dios, y que todo lo vivifica y lo renueva, representa el corazón de Dios. Es transparente y hermosamente brillante, y no hay nada turbio ni oscuro, sin mancha, inmaculada y pura. El corazón de Dios es completo y perfecto en todo. El río de agua de vida que fluye pausadamente se parece a la chispeante agua de mar en un día soleado reflejando los rayos de sol. Es tan clara y transparente que no puede ser comparada con ningún otro tipo de corriente de agua de este mundo. Mirándola desde alguna distancia, parece azul, como el azul profundo del mar Mediterráneo o del océano Atlántico. A lo largo del camino, a cada lado del río de agua de vida,
hay hermosos bancos. Alrededor de estos bancos hay árboles de vida que dan fruto cada mes. Los frutos de este árbol de vida son más grandes que los de esta tierra, y tienen un aroma y un gusto tan delicado y exquisito que no puede ser adecuadamente descrito. Se derriten como el algodón de azúcar, cuando se lo lleva a su boca. En el paraíso no se otorgan moradas individuales. En el cielo, el cabello de los hombres llega hasta el borde del cuello, pero el de las mujeres refleja el grado de recompensas otorgado. Lo más largo que una mujer puede tener su cabello es hasta la cintura. Las personas en el paraíso, sin embargo, no reciben recompensas o galardones, por lo que el cabello de las mujeres es tan corto como el de los hombres. Usan vestimentas blancas cosidas en una sola pieza, pero no llevan adornos como broches ni ninguna corona ni prendedores para el cabello. Esto es debido a que cuando vivieron en la tierra no hicieron nada por el reino de Dios. De la misma forma, dado que todos aquellos que van al paraíso no tienen recompensas, tampoco se le asignan casas personales, coronas, adornos ni ningún ángel para que los sirva. Es solo un lugar para que permanezcan los espíritus que viven en el paraíso. Viven en el lugar sirviéndose el uno al otro. Es igual al jardín del Edén en donde no hay moradas individuales para cada ocupante, pero hay una significativa diferencia en la magnitud de felicidad y gozo entre ambos lugares. Las personas en el paraíso pueden llamar a Dios, Ave Padre, porque han aceptado a Jesucristo y han recibido el Espíritu Santo, por lo que sienten una dicha que no puede ser comparada con la felicidad del jardín del Edén. Por eso, es una grandiosa y preciosa bendición que haya nacido en este mundo, que haya experimentado toda clase de cosas buenas y malas, que haya podido llegar a ser un verdadero hijo de Dios, y que tenga fe. El paraíso pleno de felicidad y gozo. La vida en el paraíso está llena de dicha y de verdadero gozo debido a que no hay maldad, y que todos buscan primero el beneficio de los demás. Nadie daña a su prójimo sino solo se sirven el uno al otro con amor. ¡Qué vida tan grata y agradable será! Además, el no tener que preocuparse de cosas como vivienda, vestimenta y alimentación, y por el hecho que no hay lágrimas, lamentos, enfermedades, dolor ni muerte, es en sí la misma felicidad. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Apocalipsis 21:4. También verá que al igual que entre los ángeles hay ángeles que son jefes, entre las personas en el paraíso existen jerarquías, como, por ejemplo, representantes y representados. Debido a que las acciones y las obras de fe de cada uno son diferentes, los que tienen relativamente una mayor fe son designados como representantes para dirigir un lugar o un grupo de personas. Estas personas usan diferente vestimenta que la gente común en el paraíso y tienen la prioridad en todo. No hay nada injusto, sino que todo es hecho por la justicia de un Dios imparcial que retribuye a cada uno conforme a sus obras. Y como no hay celos ni envidia en el cielo, las personas jamás se odian ni se sienten ofendidas cuando otros son elogiados. En vez de ello, se sienten felices y contentos de ver que otros son reconocidos. Comprenderá entonces que el paraíso es un lugar incomparablemente más hermoso y feliz que esta tierra. 2. ¿Qué clase de personas van al paraíso? El paraíso es un lugar bello, creado por la misericordia y el gran amor de Dios. Es un lugar para los que no están lo suficientemente calificados ni aptos para ser llamados verdaderos hijos de Dios, pero que han conocido a Dios y han creído en Jesucristo, y por lo tanto, no pueden ser enviados al infierno. ¿Quiénes exactamente van al paraíso? Las personas que antes de morir se arrepienten con fe para ser salvas. El paraíso es un lugar para aquellos que, como el criminal que murió crucificado al lado de Jesús, se han arrepentido justo antes de morir, y han aceptado a Jesucristo como su Salvador. Si lee Lucas 23:29 en adelante, encontrará que 2 criminales fueron crucificados uno a cada lado de Jesús. Uno de ellos profirió insultos a Jesús. Sin embargo, el segundo reprendió al primero, se arrepintió y aceptó a Jesús como su Salvador. Entonces, Jesús dijo al criminal arrepentido: «De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso». Este criminal solamente aceptó a Jesús como su Salvador. No se despojó de sus pecados ni tampoco vivió de acuerdo a la palabra de Dios.
Y como aceptó al Señor justo antes de morir, no tuvo tiempo suficiente para aprender la palabra de Dios y vivir de acuerdo a ella. El paraíso es para los que han aceptado a Jesucristo, pero que no han hecho nada por el reino de Dios, como el criminal en Lucas 23. No obstante, si piensa de la siguiente manera: aceptaré al Señor justo antes de morir para así poder ir al paraíso donde la belleza y la felicidad no pueden ser comparadas con las de este mundo, está completamente equivocado. Dios le concedió la salvación al criminal crucificado al lado de Jesús porque sabía que tenía un buen corazón dispuesto a amar a Dios hasta el final, y que, de haber vivido más tiempo, no abandonaría al Señor. Sin embargo, no todos pueden recibir al Señor justo antes de morir, y la fe no puede ser dada en un instante. Por eso, este caso del criminal que fue salvo justo antes de su muerte, no se puede tomar como una regla general. Además, las personas que reciben esta salvación de última hora, todavía tienen mucha maldad en sus corazones porque han vivido como han querido. Sin embargo, estarán siempre agradecidas a Dios por el solo hecho de estar en el paraíso y por disfrutar de la vida eterna en el cielo al haber aceptado a Jesucristo como su Salvador, aun cuando no hayan hecho nada con fe en esta tierra. El paraíso es muy diferente a la Nueva Jerusalén donde está el trono de Dios. No obstante, el solo hecho de no haber ido al infierno, sino de ser salvos, hacen que estén muy felices y gozosos. Las personas cuya fe no crece. En segundo lugar, incluso si las personas han aceptado a Jesucristo y tienen fe, recibirán esta salvación de último momento e irán al paraíso si no han crecido en su fe. No solo los nuevos creyentes sino, también aquellos que han creído por mucho tiempo, tendrán que ir al paraíso si permanecen en el primer nivel de fe. Cierta vez Dios me permitió oír la confesión de un creyente que había tenido fe por mucho tiempo, y que ahora estaba en el lugar de espera del cielo al extremo del paraíso. Había nacido en una familia que no conocía a Dios, y que adoraban ídolos, y ya de edad avanzada comenzó a vivir una vida cristiana. No obstante, ya que no tuvo una fe verdadera, aún vivía en los límites del pecado y perdió la vista de un ojo. Se dio cuenta de lo que era la fe verdadera luego de leer mi libro de testimonio, gustando de la vida eterna frente a la muerte, se registró en esta iglesia y luego pasó a la presencia del Señor después de vivir una vida de creyente. Pude escuchar su confesión llena de gozo por ser salvo e ir al paraíso después de sufrir en esta vida de muchas penas, dolores y enfermedades. Me siento tan libre y soy tan feliz por haber venido aquí arriba, luego de haber abandonado mi cuerpo de carne. No sé por qué traté y procuré tanto de aferrarme a las cosas terrenales. Ninguna valía la pena. Aferrarse a las cosas terrenales no tiene sentido, y es tan inútil ahora que he subido aquí luego de haberme despojado de la carne. En mi vida en la tierra, hubo momentos de gozo y de agradecimiento, de desilusión, desengaño y desesperación. Aquí, cuando me miro a mí mismo dentro de esta comodidad, bienestar y felicidad, recuerdo los momentos cuando procuraba aferrarme a una vida sin sentido y de permanecer en esa clase de vida. Pero ahora que me siento tan bien en este cómodo lugar, a mi alma no le falta nada, y el hecho de estar en este lugar de salvación me da una gran alegría. Me siento muy bien en este sitio. Estoy tan satisfecho porque me he despojado de mi carne, y me siento muy contento por haber venido a esta parte tan apacible y tranquila después de haber tenido una vida tan agotadora en la tierra. En realidad, no sabía que fuera tan bueno dejar el cuerpo, pero ahora estoy tan tranquilo, alegre y gozoso por haberme despojado de la carne y haber venido a este lugar. No poder ver, ni caminar, ni poder hacer muchas otras cosas fueron para mí todo un reto físico en un momento dado, pero estoy agradecido y alegre luego de haber recibido la vida eterna y de venir aquí porque siento que puedo estar en este grandioso sitio debido a todas esas cosas. No estoy en el primer reino, ni el segundo reino, ni el tercer reino, ni en la Nueva Jerusalén, solo estoy en el paraíso, pero me encuentro muy agradecido y muy contento por estar aquí. Mi alma está satisfecha. Mi alma alaba por esto. Mi alma es feliz. Mi alma está muy agradecida. Estoy agradecido y gozoso porque ha terminado para mí una vida miserable y de carencias, y he llegado a disfrutar de esta cómoda y dulce vida. Las personas que retroceden en la fe debido a las pruebas. Por último,
están las personas que han sido fieles, pero que por diversas razones gradualmente se han entibiado en su fe, y apenas han podido alcanzar su salvación. Un hombre que era un anciano en mi iglesia sirvió fielmente en muchas tareas y ocupaciones en la iglesia. Por lo cual su fe parecía en lo exterior ser grande, pero un día de repente cayó seriamente enfermo. No podía ni siquiera hablar y vino para que orara por él. En vez de orar por su sanidad, ore por su salvación. En ese momento, su alma estaba sufriendo tanto por el temor de la lucha entre los ángeles que estaban tratando de llevarlo al cielo, y los espíritus malignos que estaban tratando de llevarlo al infierno. Si hubiera tenido la fe suficiente para ser salvo, los espíritus malignos no hubieran venido para llevarlo. Así que inmediatamente oré para echar fuera estos espíritus malignos, y le supliqué a Dios para que recibiera a este hombre. Poco después de la oración, tuvo paz y consuelo y se quebrantó derramando lágrimas. Se arrepintió justo antes de morir, y fue salvo en el último instante. De la misma manera, incluso, si ha recibido el Espíritu Santo y ha tenido una posición como diácono o anciano, sería muy lamentable ante Dios vivir en pecado. Si no deja esta clase de tibieza o indiferencia en su vida espiritual, el Espíritu Santo que vive en usted gradualmente se debilitará y se alejará de la salvación. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio, y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Apocalipsis 3, 15-16. En consecuencia, ir al paraíso es una modesta salvación, por lo que debe tener más pasión y más fortaleza para madurar en su fe. Este hombre llegó a recobrar su salud luego de mi oración, e incluso su esposa volvió a vivir estando al borde de la muerte después de haber orado por ella. Al escuchar estas palabras de vida, su familia, que tenía muchos problemas, llegó a tener paz y felicidad. Desde entonces, maduró hasta llegar a ser un siervo fiel de Dios por su empeño y su esfuerzo, y fue fiel en todas sus obligaciones. No obstante, cuando la iglesia enfrentó una prueba, no intentó defenderla ni protegerla, sino en vez de ello dejó que sus pensamientos fueran controlados por Satanás. Las palabras que salían de su boca formaron un gran muro de pecado entre él y Dios. Finalmente, Dios no lo pudo proteger y sufrió una serie de enfermedades. Como siervo de Dios, no debió haber visto ni escuchado ninguna cosa que estuviera en contra de la verdad y de la voluntad de Dios. Pero en vez de ello, no solo las escuchó sino también las comentó con otros. A Dios solo le quedó alejar su rostro de él porque se había olvidado de esa maravillosa gracia que lo había sanado de una seria enfermedad. Por eso, sus recompensas se derribaron, y no tuvo la suficiente fuerza para orar. Su fe decreció y finalmente llegó al punto de no estar seguro de su salvación. Afortunadamente, Dios recordó sus pasados servicios en la iglesia. Y así el hombre pudo al menos ser salvo, ya que Dios le dio la gracia para arrepentirse de lo que había hecho. Lleno de gratitud por haber sido salvo. Entonces, ¿qué clase de confesión debía haber hecho una vez que fue salvo y de ir al paraíso? Como fue salvo en la encrucijada de ir al cielo o al infierno, pude oírle confesar con verdadera paz. He sido salvo de esta manera. Aunque me encuentro en el paraíso, estoy satisfecho porque he sido liberado de todo temor y aflicción. Mi espíritu, que iba a descender a las tinieblas, ha llegado a esta hermosa y dulce luz. Qué grande sería su gozo luego de haber sido librado del temor del infierno. No obstante, como fue anciano de la iglesia y fue salvo de esta forma, Dios me permitió oír su oración de arrepentimiento mientras que permanecía en el alto sepulcro antes de ir al lugar de espera en el paraíso. Se arrepintió también de sus pecados y me agradeció por haber orado por él. Además, hizo un voto a Dios para orar permanentemente por la iglesia y por el pastor a quien había servido hasta encontrarse con él otra vez en el cielo. Desde que se inició el cultivo del ser humano en esta tierra, ha habido más gente que ha ido al paraíso que a cualquier otro lugar en el cielo. Aquellos que son salvos en el último momento y van al paraíso están tan agradecidos y felices por disfrutar de la comodidad y de la bendición del paraíso, y porque no fueron en el infierno aun cuando no vivieron en esta tierra una vida propia de un cristiano. No obstante, la felicidad en el paraíso no puede compararse con la de la Nueva Jerusalén, y es tan diferente a la felicidad del siguiente nivel, es decir, del primer reino del cielo.
Por eso, lo más importante para Dios no son los años que tiene en la fe, sino la actitud de su corazón hacia Dios y el obrar conforme a su voluntad. Hoy en día, muchos son indulgentes y viven complaciendo su naturaleza pecaminosa mientras profesan haber recibido el Espíritu Santo. Estas personas apenas podrán ser salvos e ir al paraíso, o eventualmente, irán a la muerte eterna que es el infierno, porque el Espíritu Santo no morará más en ellos. También, algunos creyentes nominales se volverán arrogantes al oír y aprender mucho de la palabra de Dios, y juzgarán y condenarán a otros cristianos aun cuando han llevado por mucho tiempo una vida cristiana. No importa lo apasionados y fieles que sean en sus ministerios, no les valdrá de nada si no se percatan de la maldad en sus corazones y echan fuera sus pecados. Los bendigo en el nombre del Señor para que como hijos de Dios que han recibido el Espíritu Santo, se despojen de todo pecado y toda clase de maldad, y se esfuercen por vivir y obrar solamente de acuerdo a la palabra de Dios.